que el Señor está haciendo la obra en esta noche. Que el Señor le bendiga. Y como dice la palabra, muchos estamos en la condición de la viuda, ¿no? Como decía, Lemuel, tenemos un poquito de harina, un poquito de aceite y después para dejarnos morir. Muchos estamos en esa condición de ¿y después qué? Tal vez no, uno se pregunta, ¿después qué? ¿Después qué? Tengo un poquito de presencia, un poquito de palabra, un poquito de visión y la semana que viene ¿qué? Entonces nos preguntamos, a partir de esa miseria, escasez que uno va pasando espiritual, y uno se da cuenta, hermano, cuando tiene abundancia de palabra, y en ese momento que escasea también, porque todos lo pasamos, pero esto lo puede añadir el Señor solamente. Nosotros, por nuestro esfuerzo propio, no podemos hacer nada. Nuestra competencia es que proviene del Señor. Si el Señor nos añade palabra, no puede añadir la bendición, la liberación nuestra. Entonces, todo depende en nuestra vida del Señor, de confesarle que hay escasez en lo espiritual, que hay escasez de palabra, que hay escasez de quebrantamiento, porque puede haber abundancia de palabra, pero si no te quebranta la prédica, si no te toca, no te conmueve, es porque está esa incredulidad en abundancia. Está la otra parte también, que uno, trabajando en el ministerio, predicando la palabra del Señor, muchas veces no sabe qué predicar, está desorientado, está vacío espiritualmente, y eso nos hace pasar el Señor también, para poder reconocer que la dependencia proviene también de Él, la palabra, depender totalmente de Él, para que nos añada el aceite, el Espíritu Santo, la presencia del Señor, y esa harina que representa la palabra. Para poder alimentar a otros, primeramente necesitamos alimentar nuestra alma. Y como tuvo esa abundancia, esta mujer, primeramente tuvo que resultar la abundancia en su vida. Después, para poder dar a otro, nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, vemos que pasamos ese desierto, pero a través del reconocimiento, Señor, otra vez abunda, y siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Que esto va a provenir del Señor. La dependencia, todos los milagros que sucedieron en la Biblia dependieron de que te lo dé el Señor, pero para eso tuvo que haber un reconocimiento. Como en el desierto, el hambre espiritual que estaban pasando, natural más bien, pero representa nuestro espíritu, el reconocer cuando tuvieron sed que iban a tomar el agua. Entonces sacó agua el Señor. Después de la incredulidad, ¿podrá extendernos meses en el desierto? Lo hizo el Señor. Dice que no se envejecieron aún su vestido, y siempre va a haber una parte que se queja, una parte que nos lleva a reconocer el pecado, una parte que te lleva a depender de Dios. Esas necesidades llevan a la dependencia. Entonces, eso tenemos que entender, que en el plan de Dios está, para pedirle perdón, para confesar, para ir otra vez bajo la cobertura de la casa del Padre, para reconocer como el hijo pródigo la necesidad que uno pasa fuera de la presencia del Señor. Entonces ya nos habla por adelantado la palabra, y siempre de una u otra forma, uno u otro instrumento le está dando ese aceite, esa harina, para que haya abundancia en nuestra casa, o sea, en nuestra alma. Amén. Dice Mateo 7:24 al 27. Vamos a tocar la parábola de los dos cimientos que se estuvo tocando también el fin de semana a través de Lemuel. Vemos que cómo va adelantando, ¿no? Cómo le va dando el conocimiento, cómo va tocando, ¿no? Como esta tinaja de aceite, al pronunciar simplemente la palabra ya me quebrantó y me tocó, porque es verdad, cuando estamos sin la presencia del Señor estamos atormentados. Cuando estamos sin palabra que nos quebrante, estamos atormentados. Cuando estamos vacíos para poder explayar la palabra, estamos atormentados, y necesitamos de que Dios hable en nuestra vida. Dios, por medio de nosotros que somos embajadores, va a abrir nuestra boca para poder dar con denuedo la palabra. Y dice así la palabra del Señor, 7:24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron
ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vemos cómo lo escribe, ¿no? Dos condiciones: el que oye mi palabra, dice, le compararé, y las hace, dice, y las pone en práctica. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Y vinieron y descendió ríos, dice, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, este fundamento, como habla la palabra del Señor, de la roca, ahí está mostrando, como explicaba el fin de semana, la piedra angular. Y la piedra angular, como lo expliqué también en la semana, era una piedra en un ángulo de 90 grados. A partir de ahí se ponía la piedra fundamental, la piedra primera. Es lo que se empezaba a construir los pilares, digamos, las paredes sobre esa piedra, y tenía que seguir un lineamiento, una plomada. Entonces, cuando entraba en esa escuadra, iba siendo fundamentada la casa no iba a caer. ¿Por qué? Porque tenía las 4 paredes trabadas, pero no solamente eso, es que estaba apoyado sobre esa piedra angular. Entonces, esto representaba que iba a ser un cimiento seguro. Ahora, en la semana iba enseñando también que, por ejemplo, tenemos encadenados en la casa, zapatas en la casa, ¿no? Entonces, uno va construyendo sobre ese mismo cimiento la casa. Entonces, cuando no hay una base, no hay algo seguro, no hay cimiento, no hay piedra angular, no hay piedra fundamental, como dice la palabra, lo primero que se ve, la rajadura, es en las paredes. Las grietas empiezan, y dice, como grieta que amenaza ruina. Al tiempo, eso se va haciendo cada vez más grave, y al final van cayendo los reboques primero, se va agrietando la pared, entra la luz, y al final eso deriva en un peligro de derrumbe, y puede caer también. Puede caer también, ¿por qué? Porque no está fundamentado sobre los cimientos. Entonces, así toda vida, hermano, que no está fundamentada sobre el cimiento que es Cristo, la palabra de Cristo, como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atentos. Entonces, nosotros construimos nuestra vida sobre la palabra, tenemos los cimientos seguros, y esa casa, dice, no va a caer, por más que soplen vientos, vengan tempestades, como dice la palabra, no va a caer. Y los vientos, tempestades, ¿qué representan? ¿No representan los problemas? ¿No representa la angustia, la aflicción de espíritu que tenemos, la raíz de amargura, la tristeza, el espíritu de muerte, enfermedades? Esos son vientos que soplan sobre nuestra vida. Y nosotros, para eso tenemos que tener la palabra. Y la palabra, cuando sopla el viento, vemos acá, dice, está edificado sobre la roca. Uno, cuando está edificado sobre la palabra, o toma por referencia a la palabra, sabe que se tiene que humillar, que tiene que pedir perdón, porque los vientos contrarios van a soplar. Y como dice que el Señor lo va a probar, ¿a través de qué? De los vientos contrarios, a través del fuego, como dice en primera de Pedro 1:6. Aunque probada por fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza. Y dice así la palabra, 7:26. 7:26 dice esto: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre tonto, dice, que edificó sobre la casa sobre la arena. Sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron y dieron con violencia, con ímpetu sobre aquella casa. Y cayó y fue grande sobre ella. Un hombre tonto. ¿Por qué un hombre tonto? Un hombre necio. ¿Por qué nos compara cuando no ponemos en práctica la palabra? Cuando no está esa base del Evangelio en nuestra vida. Cuando no edificamos sobre su palabra, sobre sus formas, sobre la manera, sobre la humillación, sobre la confesión de pecado. Dice acá que es un hombre necio.
¿Por qué? Porque dice, edificó sobre la arena. Y cuando uno edifica sobre la arena, que quiere decir que no hay cimiento, eso representa, entonces después va a ser en perjuicio de nuestra propia vida. Yo creo que nadie, hermano, quiere edificar en lo natural y ver que todo ese esfuerzo, toda esa plata, sea poca o sea mucha, después se te venga abajo la casa. Qué decepción, ¿no? Después de terminar toda una casa, empiecen las primeras grietas, empiece a desmoronarse de a poco, hermano, los revoques, y vos ves que es perjuicio toda la plata que pusiste. Cuando se te empieza a arquear el techo, cuando se empieza a venir abajo, las paredes se empiezan a abrir, el perjuicio que uno va a tener, ¿no? Entonces, en lo natural, nosotros nos afligimos por invertir algo que no valió la pena, porque es tiempo, es dinero, es mucho, digamos, esfuerzo que uno está haciendo, pero muchas veces, hermano, por querer aligerar, por querer gastar de menos, por no, digo lo espiritual, no querer humillarse, el tiempo necesario que cuesta la construcción, los gastos necesarios que cuesta la construcción, quiere ahorrar, quiere escatimar en materiales, y después soplan los vientos y, como dice, es grande la ruina, cae. ¿Por qué? Porque no tiene los fundamentos. Y así como yo decía, ¿no?, en una prédica, estábamos construyendo y había una de esas esquinas que tenía un plantero. Bueno, se construyó por afuera la pared porque tenía otro dibujo, pero esa pared no estaba agarrada bien. Entonces nos tomamos el trabajo con otro muchacho, otro hermano, en hacer una pared de ladrillo, pero ladrillo el común, que es más pesadito. Nos tomamos el trabajo de pasarle la moladora a los ladrillos huecos que estaban por fuera para hacer una doble pared y para poder meterle cemento y que se agarre la pared nueva en que estaba, y aparte le pusimos hierros. En un momento me doy vuelta y el muchacho, en lugar de poner cemento, estaba poniendo polvillo de material para ahorrar en gastos. Y cuando lo veo le digo, ¿qué estaba haciendo? Porque por ahorrar un poquito de cemento podía traer un gran perjuicio. Ni todas las bolsas de cemento que me podía ahorrar, en perjuicio de toda esta iglesia, en perjuicio de nuestras vidas, en perjuicio del lugar, nos iba a salvar de un perjuicio, mayor, ¿no? Si se cae la pared, mata a una persona. Entonces, en ese sentido, hermano, uno muchas veces quiere ahorrar ese tiempo, quiere ahorrar el dinero, quiere conseguir las cosas fáciles, sin pedir perdón, sin permitir el proceso del Señor. Entonces, esto viene en contra de nuestra vida. No hay cimiento, porque el cimiento, hermano, es un proceso de la cruz que en nuestra vida tiene que haber todo el tiempo. Tenemos que permitir, hermano, que el Señor haga la obra, y el tiempo, como dice la palabra, esperanza que se demora, es tormento de corazón. Nadie quiere, hermano, demorarse años en una construcción, pero todo cuesta. Esta iglesia o esta parte que están viendo, de abajo hacia arriba, porque era una casa normal, de 2 habitaciones, una cocina y un comedor y un baño, y había después una construcción vieja hacia el costado. Eso fue más o menos hasta el 98, 99, 2000 puedo decir, y más también. El año que se casó mi hermana fue 2002, que se construyó la primera losa para aquel lado, y se empezó a añadir todo el resto. Imagínense que todavía no terminamos con todo, pero la estructura sí, y está llevando más o menos 20 años, un poquito más, y todo lleva tiempo, y cuesta. Uno se va a poner a calcular cuántos años voy a construir, y va a decir 20 años, va a decir no, mejor no construyo. Pero todo se comenzó por una visión, porque el Señor abrió las puertas, porque el Señor permitió. Si hubiera sido por el tiempo, no lo construimos. Pero hoy, mirando hacia atrás,
Bueno, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. En el sentido que tenés acomodado el lugar, pero vale esfuerzo y tiempo. Así nuestra vida, hermano, es una construcción de toda la vida para poder terminar este edificio espiritual. Nuestra vida espiritualmente, para poder embellecerla, para poder agregarle todo lo que le falta. Y entonces eso significa proceso y tiempo. Muchos no lo quieren hacer, o sea, creen que se van a pedir perdón tal vez un tiempito, un año, y ya tiene todo resuelto en la vida y después de ahí es solamente disfrutar. Y no es así. Es todo un proceso y siempre tenemos conflicto, siempre hay algo que terminar. Y la casa, como dice, nunca se termina. ¿Por qué? Porque la casa se vuelve a pintar, la casa lleva un mantenimiento y todo eso significa gasto, tiempo, procesos para nosotros en lo espiritual, y tenemos que embellecer a través de que nuestro espíritu sea moldeado y tengamos la imagen y semejanza de Dios, que es sentir la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría. Y como dice acá la palabra, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y cayó y fue grande su ruina. Vemos que al final, por no estar fundamentado, ¿qué pasa? Viene esa ruina. Entonces siempre como cimiento la palabra de Dios. Nos regimos por la palabra de Dios, nos movemos por la palabra de Dios, nos humillamos las cosas que no nos gustan, pero rige Dios. Entonces ahí poner nuestro esfuerzo, pedirle perdón, confesar todo nuestro pecado, para que seamos guiados totalmente. Y eso quiere decir el fundamento en la palabra. Entonces, nos guiamos por la palabra y eso es lo que va a traer buenos resultados. Va a resistir a ese viento impetuoso. Dice en Isaías 28:16, ¿de dónde viene esta palabra? Cuando se predicó sobre la piedra fundamental, era lo que quería tocar, la piedra angular, 28:16. Esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento y dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, dice, o aprobada. Dice, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Vemos acá la palabra, la misma palabra de Cristo, profetizado sobre el mismo sacrificio de Cristo, y dice, bien fundamentada, bien colocada. Esta es la parte, bien colocada. Bien colocada, ¿por qué lo dice? Porque es segura, hermano. Entonces, ¿dónde pone esa base el Señor? Se va a cumplir la palabra. Si nosotros tenemos esa base, vamos a tener la bendición del Señor. Y ahí es cuando vuelvo a decir, en Pedro cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, en ponerla en práctica, en humillarte, en pedir perdón, en confesar, moverte por la palabra, regirte por la palabra. Si a nosotros nos saca la palabra, nos están sacando el fundamento. Y ahí es cuando se cae la casa. Se cae espiritualmente uno, cuando pierde, hermano, la bendición. ¿Por qué? Porque no podemos mantener nada en nuestra vida si no es por el Señor. No podemos mantener la protección, la cobertura si no es por el Señor. No podemos mantener la paz, la tranquilidad si no es por el Señor. Y necesitamos, hermano, de ese fundamento, esa piedra bien colocada. Dice en Romanos 9:33, algo parecido. Dice, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. ¿Por qué no avergonzado? Porque se cumple, porque recibí la recompensa, porque recibí la liberación, porque se van cumpliendo las bendiciones en tu vida, hermano. Y las bendiciones no es simplemente decir bendición, es decir, estoy libertado en mi mente. Siento la presencia del Señor, siento la liberación, siento que me salen bien las cosas, siento que el Señor me acompaña, siento la felicidad, siento la paz. Esto también lo dice en 1 de Pedro 2:6. Vamos ahí. 1 de Pedro 2:6. Porque quiero que vean que esta palabra del Antiguo Testamento lo tocan los apóstoles, lo tocan los profetas, lo nombra el mismo Cristo. Dice así,
Primera de Pedro 2:6, y vamos a leer desde el 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva, piedra de vida, piedra que da vida. Eso quiere decir piedra viva, que tiene poder. Y dice así la palabra: vosotros también, como piedras vivas, nosotros también como piedras vivas, o sea que tenemos su esencia, sed edificado como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como piedras vivas. Edificados, dice, sed edificados como casa espiritual. Entonces, hacemos la casa, armamos lo espiritual, se construye el gozo, la paz, la alegría en nuestra vida. Entonces, eso significa en lo natural ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra. Vamos construyendo nuestro templo, nuestra vida espiritual, como dice acá la palabra, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual. Casa espiritual, ¿por qué? Porque ahí va a vivir Dios. Ahí mora Dios en nuestra mente, en el gozo, la paz, la alegría. Él dice que habita en la santidad. Y si nosotros, hermanos, estamos siendo edificados por la palabra, estamos en santidad, o sea, libres del pecado. Entonces ahí es que tiene comunión con nosotros y empieza a regirse nuestra vida por la palabra. Empieza a morar Dios. Sentimos la presencia de Dios, sentimos la liberación. Y dice así la palabra, acá, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Con respecto a este versículo que dice de la piedra viva, vemos en Romanos 12:1 que lo hace con esa otra expresión. Romanos 12:1 dice esto: que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Antes decía piedra viva, sacrificio vivo, dice acá, santo, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Piedra viva, dice, o sacrificio vivo, agradable a Dios. Esto es lo que le agrada a Dios. Es el verdadero culto, hermano, que debemos ofrecer. Dice en la otra versión, esto es vuestro culto racional. Pero acá en esta versión, que es muy buena, dice, es el verdadero culto. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían un sacrificio de animal muerto. Y ese no quería según la ley. Ellos querían que, el Señor quería que le ofrezcan el sacrificio vivo que representa nuestra alma. Nosotros pedimos perdón y estamos ofreciendo nuestra vida, ¿para qué? Al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que prediquemos la palabra, para que hablemos del Evangelio. Ahora uno dice, pero siempre predicar, siempre instrumento. Yo no quiero ser instrumento, yo no quiero ser pastor. Bueno, el Señor, hermano, te rescató, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os amó, dice la palabra. Entonces, anunciamos el Evangelio, ¿por qué? Porque lo sentimos. La liberación no es que vamos a hablar nosotros, Cristo habla en nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos el poder para llevar, hermano, llevar a otro, como dice, a ver, pluma de escribiente muy ligero, dice la expresión. Entonces van a salir solas las palabras, ¿por qué? Porque el Señor va a poner palabras a nosotros cuando sentimos. Entonces, esa liberación, al sentirte gozoso, va a salir palabras que abundan en tu boca, tu copa, como dice la palabra, ¿está rebosando? Entonces, va a rebosar de palabras. ¿Qué vas a hablar? Palabras. Si en tu boca o en tu vida abunda la tristeza, ¿qué vas a hablar? Derrota, opresión, carga, desaliento, amargura, hermano. Eso, pero cuando hay vida de Dios, ¿qué va a salir de tu boca? Va a hablar solo. Vas a testificar de la palabra del Señor. Vas a hablar cómo te libertó, vas a testimoniar de lo que está sucediendo en tu vida. Nadie puede dar algo, hermano, algo que no tiene. Nadie. Uno se esfuerza por tener palabra, pero si no te la da Dios, no te la va a dar nadie. Va a salir solamente las cosas del mundo. Conforme a lo que comemos, hermano, nos alimentamos en el Espíritu. Entonces, eso es lo que vamos a dar. Si vos todo el tiempo estás perdiendo, digo, valga la redundancia, el tiempo, en el sentido de poner cosas banales de antemano, de alimentar todo el tiempo, por ejemplo, yo siempre toco, no para los jóvenes, con el celular, contaminaciones, videos que no te edifican en nada, hermano, vas a hablar de lo que estás contaminando, entonces eso vas a presentar.
¿Y cómo vas a presentar palabras si no estás leyendo? Si no estás en presencia de Dios, si no estás siendo quebrantado, no te va a tocar, te va a producir sueño la palabra, te va a producir desinterés, te va a traer un vacío espiritual, te va a traer un bloqueo para no entrar la palabra. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado, tu vaso, tu corazón, tus pensamientos. Entonces, a donde está lleno no puede entrar otra cosa. Necesitas vaciar a través de la humillación los pensamientos vanos, de pedir perdón, de confesar todo lo que tenés, hermano, que te opresiona, que te carga, que te trae la derrota, para poder entrar a la presencia del Señor. Entonces, cuando entra a la presencia del Señor ahí, te va libertando, hermano. Ahí vas sintiendo que te va completando, que tiene un sentido, hermano, la vida, que te llena de palabras, que te saca los cuestionamientos y ahí te empezás a ofrecer solo, como esclavo de Cristo, como instrumento. ¿Por qué? Porque lo sentí. Y en realidad no lo hacemos nosotros, porque cuando añades la presencia del Señor, hablas solo, hermano, no te obliga el Señor, no te obliga, salen palabras sazonadas con sal, como dice la palabra del Señor, de tu boca, porque hay abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia, dice la palabra del Señor. More en abundancia. Si hay abundancia de palabra, va a salir eso, hermano. Va a salir la palabra del Señor. Y dice así, en el 2:6, dice, pues en esto se encuentra en la Escritura: he aquí yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en ella será avergonzado. La misma expresión, pero todo viene del Antiguo Testamento. Y como dice acá en el 7, para vosotros, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, por los judíos, desecharon, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Para vosotros los que creéis, dice, él es precioso. Y dice, para los que no creen, la principal piedra del ángulo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente representa la base. Y sin base no se puede construir. Eso es lo que le está diciendo. Los judíos, si no creen en Jesucristo, no están creyendo en la palabra, no están creyendo en el poder de Dios. Entonces, como dice acá, viene a ser la principal piedra del ángulo. Entonces van a construir, y todo eso puede durar un tiempo, el esfuerzo propio, pero se va a derrumbar, se va a caer. Pero cuando se construye, hermano, sobre el cimiento, esa casa no cae. Entonces, yo doy un ejemplo en la semana. Tenemos la base, y al tener encadenado, uno construye la pared sobre el encadenado, ¿sí o no? No va a construir por afuera. Y vemos que eso tiene que estar a plomo. Una columna que esté fuera de plomo no trabaja lo mismo. O sea, corre peligro de derrumbe, no tiene la misma fuerza. Por eso tiene que estar a plomo. O sea, en tono con la palabra, en alineamiento con la palabra, en congruencia con la palabra. Así nuestra vida espiritual, hermano. Así nuestra vida espiritual, en base a la palabra, caminamos, edificamos, construimos nuestra protección, construimos nuestra vida espiritual. Y dice así la palabra en Efesios, a esto es lo que quería llegar, Efesios. ¿Por qué? Porque dije, en el Antiguo Testamento ya profetizado. Aquí di dos ejemplos, uno que hablaba acá Pedro y otro que hablaba Pablo en Romanos. Pero en Efesios 2:20 dice Pablo, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos, edificados en el fundamento, en la base, en la piedra angular que pusieron, o en la palabra que predicaron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular, la base para construir. Eso es y representa el sacrificio de Cristo. Y todo eso se venía profetizando en el Antiguo Testamento. Por eso dice, los apóstoles y profetas. Sobre su palabra está fundamentada nuestra vida. Y como dice acá, en quien tenemos el edificio, o sea, nuestra vida espiritual, bien coordinado. Dice, bien coordinado va creciendo para ser un santo templo en el Señor. Nuestra vida espiritual, o sea, crece y se construye teniendo como base la palabra de Jesucristo. Entonces, como dice también en las Escrituras,
que en el Antiguo Testamento ya se venía profetizando de Cristo, en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque hablaba por figura, pero mostrando el sacrificio de Cristo. Y en eso se tiene que fundamentar, en la palabra de Dios, nuestro caminar, nuestro actuar, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro proceder, como tocamos toda la semana, en base a la palabra. La palabra dice, maldad es pecado, a humillarse de la maldad. Ira es pecado, a humillarse de la ira. Murmuración es pecado, a humillarse de la murmuración. Entonces, todo eso que representa el pecado, y por el contrario, como dice en Gálatas 5:22, bondad, que es hacer lo bueno, una persona buena. Amabilidad, que dice tratar bien a los semejantes. Mansedumbre, que es un espíritu que se somete a la dirección de Dios, que no es iracundo, hermano, que se va humillando, es lo contrario a la rebeldía, a la mansedumbre. Entonces te lo va mostrando todo por la palabra, para que pueda entender una figura que va mostrando, para poder entender el grado o la posición espiritual en que estamos. Y dice así la palabra: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un santo templo en el Señor, en quien vosotros también soy juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente edificado, ¿para qué? Para que viva Dios en el santo templo. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Si está morando en nosotros, ¿y cómo nos damos cuenta que está viviendo? El Señor en sí vive, pero nuestro estado espiritual. ¿Vos sentís el gozo? ¿Sentís la paz? ¿Sentí la liberación? ¿Sentí el poder de la palabra? ¿Sentí que hay entendimiento? ¿Sentí el progreso espiritual? ¿Sentí que vas avanzando? ¿Sentí que hay motivo de vida? ¿Qué te toma en tu mente? Y ahí meditar por la palabra. ¿Cuál es nuestra condición? Hablamos todo de la palabra. El tema es si lo sentimos. Y en esto dije lo que el Señor nos hace referencia, porque si no estamos como los fariseos. Los fariseos sabían cada punto de la ley. De ahí es que lo pongan en práctica. De ahí es que lo sientan. El Señor le reprendía por sus frutos, los conoceréis. Entonces los frutos, hermano, que sentís acá en tu mente, eso es lo que delata tu condición, tus maneras. ¿Hay una apariencia de piedad? Hay, hermano, en grado hay, pero el Señor no quiere que vivan en esa apariencia. Venimos, jugamos, creemos que practicamos la palabra del Señor, jugamos al Evangelio, jugamos a ser cristiano, al creyente, pero como los fariseos dicen, ni con un dedo. Muchas veces estamos en esa condición y eso tenemos que pedir perdón. Lo que te revela el Señor, lo que te da conocimiento que es pecado, dejarlo atrás, empezar a trabajar, empezar a humillarte, a confesar esos pecados que están vivos que te apartan del Señor, para construir tu casa espiritual. Y cuando hablo de casa espiritual, estoy hablando de todos los frutos espirituales que nombra recién: paz, gozo, alegría, paciencia, benignidad. Lo nombra en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Y dice Amós 7 y 8. Dice así la palabra: he aquí yo estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano, dice, he aquí que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, dice, y en su mano una plomada de albañil. Vemos. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Y dice, y en su mano había una plomada. ¿Y la plomada qué representa? Acá la palabra del Señor. Él te mide ¿por qué? Por la palabra. Echa la plomada, hermano. Echa si hay realmente el construir según la palabra del Señor, y nos mide a nosotros. Y dice 7:8: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Entonces vemos como en ese tiempo se cumplió. Así también sobre cada vida, hermano, pone, como dice acá, la palabra. Nos mide con su palabra, con su plomada, que representa la palabra del Señor. Con su plomada, según la palabra, nos va a juzgar. Según la palabra, nos va a medir, hermano. Y muchas veces encuentran muchas cosas desalineadas, fuera de ploma, torcida, hermano. Y eso representa, hermano, instrucción.
representa que se va a caer la casa. Entonces, justamente nos tenemos que regir por la palabra, hermano. Recordemos que al nieto de Nabucodonosor lo midió ¿por qué? Por la palabra, dice. Ha sido, en la visión que vio, ha sido medido, pesado, dice, y te ha hallado falta. Entonces el Señor nos da un tiempo, pero después tiene que ponerlo en consonancia con la palabra. Nos mide por la palabra. Y ahí cuando nos haga falta, dice que esa misma noche se cumplió la visión. Cayó su reino. Y si estamos fuera de la palabra, el Señor nos da un tiempo. Después viene y mide, nos pone a prueba. ¿Está bien construido? ¿Mal construido? A ver qué dice la palabra. La palabra dice gozo, paz, alegría. Él pone su plomada y se encuentra opresión, carga, se encuentra división, se encuentra soberbia, se encuentra altivez, se encuentra murmuraciones y espíritu iracundo. Eso es la grieta que merece la ruina. Esa es la destrucción. Y vemos que el Señor nos advierte, hermano, a través de la Escritura, hermano, para poder entender algo de lo espiritual. Por eso enseña lo natural y enseña todas las cosas no naturales, para poder percibir algo de nuestra condición. ¿Cómo estamos fuera de la presencia del Señor? Que caminamos muchas veces fuera de la voluntad del Señor. Muchas veces no queremos congregar, muchas veces no queremos orar, no queremos escuchar la palabra, o nos provoca sueño, nos ponemos así, o nos provoca indiferencia. No, no es para mí. No me toca, no me quebranta, no es ese tema. Y si está duro, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el tema? La misma palabra que dice, toda la palabra es útil para instruir, para redarguir y para corregir. Toda la palabra. O sea, cada palabra del Señor te va a servir, pero para eso tiene que haber humillación, tiene que haber fe en la palabra. Y ahí cuando tengo que confesar mi integridad, ¿me toca o no me toca? Señor, perdóname. Señor, porque no puedo edificar sobre tu palabra, porque mi vida no está fundamentada en la palabra. Y tengo presiones, tengo cargas, tengo aburrimiento, tengo sueño. Pero cuando te vas de acá, ¿cómo se despierta, no? Prendés el celular, prendés la computadora, prendés la televisión y parece que te devuelve la vida es satánica. Y la opresión, la carga, el desaliento, te alimentás de todos los espíritus negativos, porque el mundo tiene negatividad, destrucción, opresión. ¿Qué es lo que vende más en los noticieros? ¿La buena noticia o la mala? La mala noticia. Muerte, robo, estafa, todas las cosas malas. Eso es lo que vende más. Y eso es lo que queremos alimentar nuestra alma. Opresión, negatividad. ¿Y cómo vas a estar? Tu mente, ¿cómo va a estar? Negativa, opresionada, desalentada. Ahí ya nos damos cuenta de nuestra condición. Y dice así la palabra. En Hechos 4.11, Hechos 4.11, dice esto la palabra. 4.11 y 12, esto lo dijo Pedro y Juan. Ellos estaban siendo interrogados por los ancianos de Israel acerca de una persona que fue sanada. Y dice, este Jesús, le contesta a Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Por nosotros los edificadores. Pedro acá se identifica con el pueblo judío. Vemos lo que los edificadores desecharon. Y dice, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo, la piedra angular. Y dice en el 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie fuera de Jesucristo, hermano, puede obtener la salvación, la liberación de su pecado, porque acá la mayoría tenemos salvación, o sea, conocemos el camino. Pero ¿qué nos está pidiendo? La liberación del pecado, opresión, carga, hermano, vida de desaliento. Y después, a ver, después queremos predicar de liberación, queremos convertir a otro. No, es increíble. No, yo lo quiero predicar, lo quiero traer a mi mamá. Vos no sentís, hermano. ¿Qué vas a traer, hermano? Si no se ve ese cambio en tu vida. Queremos traer a otro, hermano. Queremos predicar a otro de la paz, el gozo, la alegría. No lo sentís. ¿Cómo puedes tener certeza, hermano, que es liberación? ¿Cómo puedes convencer a otros si tu conducta, tus palabras,
desalientan a otros. Ellos van a ver por el fruto. ¿Por qué le dice Cristo? Por su fruto los conoceréis? Y vos fíjate que eran personas casi sin entendimiento lo que Cristo. Por su fruto los conoceréis, a los maestros. Por su fruto los conoceréis. ¿Sabes por qué lo dice? Por su conducta. Por su conducta. Usted no entiende mucho la palabra. La conducta dice toda la verdad. Delata su condición. ¿Falta entendimiento? Lo vas a conocer por la conducta. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que me hablaba el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí es cuando uno se realiza. Cuando uno empieza a ver que hay muchas falencias, que no está construida sobre la base de la palabra, sobre la piedra angular. Le decía a la gente, le hablaba con palabras naturales. Había muchos maestros ahí, los maestros estaban siendo acusados. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por su conducta los conoceréis. Por su forma de hablar los conoceréis. Ya dice mucho de nosotros, hermano. Ahí nos desnuda nuestra condición. Jesucristo le llamó hipócritas a los fariseos. Fingidores que no mostraban la verdad, que están mostrando solamente una apariencia exterior, que tenían una careta. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tenemos nosotros? ¿Qué van a mirar, hermano, en tu vida? ¿La palabra que sale con poder? Supuestamente. ¿Qué creemos que sabemos? ¿O van a mirar tu conducta? ¿Qué van a observar los del mundo? ¿Van a esperar que vos sepas toda la palabra? ¿O van a observar tu vida? A ver si estás siendo libertado. Vos sos padre de vida, yo te veo peor. Liberación del pecado, yo te veo peor. Vos me decís que vaya a la iglesia y vos mirás la condición, yo para eso ni voy. Si vos estás así, ¿qué me espera a mí? ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo a escuchar la palabra? Por su fruto lo conoceré. Por su andar, por su conducta, por su palabra. Y dice, porque la abundancia del corazón, ¿qué habla? ¿Habla la boca? Habla la boca, hermano. Lo abundante de nuestra vida. Lo que abunda en nuestra vida. Y ahí es cuando tenemos que analizar. Nuestra conducta y nuestras palabras son lo mismo. La abundancia te va a llevar a esa conducta. El hablar te va a llevar a esa conducta, a esa manera, porque estás convencido. ¿Sí? Estás convencido, pero por Satanás. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Para que el Señor nos convenza de que estamos en pecado y que necesitamos liberación, que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos esa piedra angular como base para edificar nuestra vida espiritual y no caiga. Cuando vengan los soplos de las luchas, las pruebas, las tentaciones, que nuestra vida permanezca firme, que nuestra vida esté diciendo, y otra no me queda, me tengo que humillar, tengo que confesar mi pecado para que el Señor, hermano, mantenga mi vida espiritual en alto. Dice así, en Mateo 21, 42. Mateo 21, 42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la palabra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser la principal piedra del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Esto se lo hablaba a los fariseos. Vemos, será quitado de vosotros el reino de Dios y será dado a gente que produzca frutos de él. No quiere gente infructuosa, ¿no? Quiere gente bendecida. La gente infructuosa es la que no produce. No hay resultado, como la higuera estéril, como tocamos la semana pasada. Tierra infértil. Y así muchas veces, hermano, está infructuosa nuestra vida. No produce fruto y será quitado. Te quita la oportunidad, te da un tiempo. Escuchar la palabra, te da un tiempo. A uno le da meses,
otro año, según como quiere el Señor, cómo lo hace, cómo entiende que es el plan con uno, cómo entiende, hermano, la necesidad, cómo entiende tu dureza, cómo entiende el más allá. Nosotros no lo conocemos. Nosotros solamente predicamos la palabra y como dice acá. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a otra gente, dice. Bueno, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vemos las consecuencias, desmenuzará. Piedra de tropiezo. Y dice, oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban por ellos. Vida religiosa, mide por la palabra, pone la base, el Señor nos mide con la probada. Y si no hay alineamiento con la palabra, humillación, el proceder según la palabra, arrepentimiento, para perdón de pecados, ¿qué pasa? Cae, se desmenuza, dice acá la palabra, se destruye. Y entendieron que hablaban por ellos. Así entendemos, hermano. Entendemos muy bien cuando habla por nosotros. Tal vez no necesitamos dar nombres. Pero el Señor, cuando empieza a quebrantar por la palabra, lo primero que dice, a mí me lo está diciendo. Todos lo decimos. Sentado allá cuando escuchamos, yo también cuando escucho, a mí me lo está diciendo. A mí me lo está diciendo. Con enojo, a veces recibo, a veces contiendo contra la palabra. Pero ¿sabes cuándo el Señor te habla? Cuando tu vida está atormentada, no hay base espiritual, te está hablando el Señor. Te está percibiendo ¿para qué? Para que salgas, hermano, a construir tu casa. Para que tengas cimiento. Para que te vuelvas a la roca de la salvación, como dice la palabra. Para que te humille. Para que te arrepientes y para que no venga la ruina sobre tu vida. La ruina representa, no te estoy hablando de muerte, te estoy hablando de la falta de la presencia del Señor. Una vida atormentada, hermano. Sin la presencia del Señor. Es una vida triste, hermano. Una vida sin sentido. Cuando sentí un poquito el gozo de la alegría, el bienestar, ¿no te sentí bien? ¿No te sentí libertado? ¿No decís vale la pena? ¿Quieres sentirte siempre así? Bueno, pero también por el otro lado te van a soplar vientos de incredulidad, hermano, que van a luchar contra tu vida y tenés que saber que es parte del camino. Hay un proceso y es largo. Y de toda la vida. Pablo dijo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de vida, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, dice. Entonces, vemos que él peleó toda la vida. Y dice acá, en 1 Corintios, voy directamente, perdón, y después paso a esto, en Nehemías, hablando de los vientos contrarios, Nehemías 4:10, pongamos eso. Dice así la palabra. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar. Estaban edificando. Pero era mucho el trabajo. Y en un momento así, hermano, está nuestra vida. Miramos el tiempo, miramos que el trabajo es mucho, miramos que el esfuerzo es mucho y nos desalentamos. Se debilita nuestra vida. Perdón. Por favor. Salen caras esas cosas. Y dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar sobre el muro. Vemos cómo viene el desaliento, ¿no? ¿Cuántas veces te sentís así, sin fuerza para luchar? Y como dice acá, que los enemigos, voy a leerlo todo, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni ver, hasta que entremos en medio de ellos los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, hacer cesar la obra. Hacer cesar la obra, hacer parar tu humillación, hacer parar tu construcción espiritual, hacer parar tu gozo, tu paz, tu alegría, tu liberación, tu bendición, hermano, tu sanación. Vemos tu seguridad, tu fe, tu confianza, tu oración, tu confesión de pecado, tu creer en la palabra, tu escuchar la palabra, o en poner en cada día por obra la palabra. Y dice que él empezó a hablar, Nehemías, le empezó a hablar a los jefes de familia y dice, luchen por vuestras mujeres, por vuestros hijos. Y dice en el 4:15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, lo volvimos todo al muro
cada cual a su tarea. Entonces, ¿quién habló? Le habló Nehemías. Así habla el predicador, habla el instrumento para convencerte, hermano, que Satanás quiere poner desaliento, que Satanás te quiere hacer desistir, que Satanás te quiere hacer abandonar el camino para que no prediques liberación a otra persona que recibió el beneficio, como tu vida, como vos, y en un momento te sentiste bien. Entonces quiere que ese sentir bien permanezca para poder hablar palabra de liberación a otro, palabra de la cruz, de decirle que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, y que el poder está en Cristo para libertar. ¿Cómo te libertas? Que lo libertes a esa persona. Entonces, esas personas van a recibir liberación. Y esto es lo que quiere hacer el Señor, obrero de nosotros. Nos quiere contratar, hermano, para predicar el Evangelio, para hablar de nuevo, con autoridad la palabra, pero que la sintamos nosotros, hermano. Que podamos sentir en nuestra vida esa experiencia. Como dice, volviendo, ¿no? Volviendo a este versículo, ahora sí, en 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 dice así la palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios, lo cual habla de nuestra construcción espiritual. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, o sea, la piedra angular, la base, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Está la base que está hablando por el mismo Jesucristo, su sacrificio. Cada uno mire si está siguiendo los mismos pasos que dice la palabra. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Toman la cruz, se humillan de cada pecado o lo mezquinan. ¿Cómo está nuestra vida? Estamos caminando según el concepto de la palabra, según el parámetro, según la guía, según el formato de la palabra, según el fundamento que puso, como Cristo caminó. ¿Estamos siendo su discípulo? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. Eso lo dice la palabra. Entonces, la misma pisada, la misma forma del Señor, el mismo actuar del Señor, el mismo proceder. Ahora, eso significa confesión de pecado, hermano. Arrepentimiento, para que el Señor nos liberte. Porque en cada paso que nos medimos con Cristo, vemos que estamos caminando fuera de la palabra. Y la palabra dice, no a diestra ni a siniestra, según la mirada puesta en Jesús. Puesta los ojos en Jesús. Y dice así la palabra, 3:10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse este fundamento, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Gálatas 1:8 que nos dice, 3:11 veo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué dice en Gálatas 1:8? Ahora sí. Más, si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea destruido. No hay otra piedra fundamental. No hay otro en que podamos ser libres. Solamente en el sacrificio de Cristo fuimos libres. Derramó su poder. Y si creemos en eso, ahí va a actuar el poder de Dios para con nosotros. A través de la confesión de pecado, arrepentimiento. Que se tenés bloqueo, ¿lo entendés? Sí, amén, Señor, no entiendo. Que no siento la liberación, el poder de la palabra, Señor. No me conmueve la palabra, Señor. No camino según tu forma, Señor, perdóname. La paz, el gozo, la alegría que venimos cada culto a escuchar, más uno no lo siente. Entonces ahí te apunta el Señor. Para que estés fundamentada sobre Cristo, para que tu casa no caiga, tu vida no caiga, para que esos frutos espirituales no caigan. Y dice así, en el 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. El día del juicio, está hablando, el día de la manifestación, el día de su muerte. Entonces,
acá lo dice de una manera, ¿no? Dividiendo dos tiempos. Entonces, lo revela el fuego. Ahora yo quería tocar, por ejemplo, acá en el 14, y lo vamos a ir a explicar todo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces, probada por fuego. Y el Señor prueba. Prueba por fuego, como dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Dice, el cual es probada con fuego. Pruebas, lucha, pruebas. Si hay, hermano, oro, como dice acá la palabra, oro, piedras preciosas, no va a sufrir pérdida. Oro habla de la debilidad, piedras preciosas que compara la vida espiritual de un creyente con una piedra preciosa. Ahora, dice la plata, que habla de redención, salvación. Ahora, si hay madera, heno, hojarasca, está hablando, hermano, de la vanidad de la vida. Es someterse bajo el pecado. El vivir una vida mundana, fundamentos que están acá. Sí, todo bien la palabra, pero después no actuó según la palabra. No actuó según el fundamento, no actuó según la cruz. No actuó en dependencia con Dios, que eso habla de humillación. Humillado bajo la poderosa mano del Señor. Someterse bajo esa palabra. Tener el fundamento, la palabra. Arrepentimiento, y como dice acá la palabra, te somete, dice acá, te prueba. ¿Hay viento contrario como se tocó en toda la semana? Sopla, ¿los vientos contrarios? Amén, sopla. Pero si permanece, hermano, quiere decir que te estás fundamentando sobre la palabra. Si decae tu vida espiritual en opresión, en carga, los pensamientos acá te gobiernan según tus conceptos, parámetros, manera de actuar según tus pensamientos, está fuera de la presencia del Señor. Eso te vacía, te consume, te enfría espiritualmente. Dice así acá en Efesios 3:16, hablando del edificio, 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la palabra en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, o sea, echando raíz o teniendo el cimiento de Cristo en amor, dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, longitud, profundidad y altura de su amor. A ver, arraigados y cimentados. Sabemos que el cimiento es Cristo. ¿Y cuál es el amor de Cristo? Su sacrificio. A ver, su sacrificio, ahí demostró su amor. A ver, Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, o mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fundamentado en el sacrificio. Ahí mostró su amor. En su sacrificio tiene que estar fundamentado todo. Y cuando estoy hablando de sacrificio, estoy hablando, hermano, que ahí demostró su poder, su amor para liberación. Nos liberta. ¿Ahora lo creemos? Si lo creemos, nos tenemos que mover mediante el fundamento de la palabra, el parámetro de la palabra, cimentado en la palabra, la piedra fundamental que es la palabra. Si no lo creemos, nuestros pensamientos van a ser gobernados por la incredulidad. Opresión, carga, vacío espiritual. Por lo tanto digo, acá en este versículo, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea su anchura, longitud, profundidad y altura. Comprender todo, totalmente, en su totalidad. Y cuando dice comprender, está diciendo de entender, está diciendo vivir, está diciendo experimentar. Ahí está el tema. Ahí está el tema con los hijos de Dios. No experimentan. ¿Por qué los que lo conocen no ven sus días? ¿Por qué los que son hijos de Dios no sienten la presencia del Señor? ¿Por qué no sienten la liberación?
porque no está el fundamento. Pero ahí te está mostrando una gran verdad, hermano. No es para simplemente exhortarte la palabra, retarte, para mostrarte tu error. Te muestra tu error, ¿sabes para qué? Para que salgas, para que te arrepientas, para recibir liberación. Y como dice acá la palabra, comprender, ¿no? Y dice en el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud de Dios. Para comprender el amor que excede a todo conocimiento, conocer, para que seáis llenos, comprender. Entonces, no estamos comprendiendo en su totalidad, porque nos movemos fuera de la palabra. No estamos comprendiendo todo en su grado de magnitud, pero en su totalidad. Entonces, un poquito así. El creyente, el Hijo de Dios, viene, le ora, se siente bien un momentito, escucha la palabra, se liberta un momentito, pero un momentito. Y dice acá, en su totalidad, en comprender la altura, la anchura, cómo es, y como dice acá la palabra, que sea todo conocimiento, que sea todo conocimiento. Y cuando ahí está hablando de todo conocimiento, esto es lo que me enseñaba el Señor. Está hablando de ese conocimiento según la ley. Ellos entendían el poder de Dios por las figuras, pero no comprendían el amor de Dios. No entendieron el sacrificio y todo, en todo el contexto van a entender que está hablando del sacrificio de Cristo. Entonces excede a todo conocimiento que según la ley no conocían por figura, por milagros exteriores, como en el tiempo de Noé, en el tiempo de Elías, milagros exteriores, pero no había salvación, no había liberación, no se manifestaba el poder de Dios para que nos liberte nuestra mente. Entonces no podía hallar el descanso de sus almas, la liberación. En Cristo, dice, como decía, no podéis tener salvación fuera de Cristo, no podéis tener liberación fuera de Cristo. Y como dice acá la palabra, en Proverbios 14, 23. En toda labor hay frutos. Esta es la parte que quiero destacar. En todo trabajo hay frutos. El que trabaja tiene recompensa. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. ¿Querés construir la casa de Dios? Es tiempo, es sacrificio, es esfuerzo, es pedir perdón al Señor. Dice Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Tenga mucha bendición o tenga poco, si estás trabajando vas a tener la recompensa. Dulce el sueño del trabajador. El obrero es digno de su salario. Vemos que tiene paga todo lo del Señor. Vemos cuando trabajamos, cuando construimos este edificio, el Señor te va a dar liberación. Por eso, el pecado de incredulidad a la palabra, Señor, perdóname. No quiero trabajar. Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Comprender, vivir palpar, que no es lo mismo que conocer solamente por un discernimiento en cuanto a lo natural, en cuanto al entendimiento, sino comprender todo. Y esto es lo que quiere que llegue nuestra vida. Fundamental la palabra para que tu casa no caiga. Amén. Que el Señor bendiga.